están? Bienvenidos de nuevo a mi canal. Hoy día les voy a preparar una deliciosa receta de arroz con pollo. Esta receta es un poquito diferente porque en esta receta yo voy a usar más vegetales de lo que normalmente se usa, porque me gustan más los vegetales porque son más saludables y le dan mejor color al arroz. Para esta receta lo que vamos a necesitar es pollo. En esta ocasión yo voy a utilizar piernas de pollo, que para mí tienen más sabor y son más económicas. A este pollo lo que yo hice es cortarlos en dos, hacerle dos líneas con el cuchillo, y ahí le puse sal, pimienta y comino al gusto. Como a usted le guste, usted lo adereza. Tenemos el pollo. También vamos a necesitar cilantro. Cilantro es un puñado que yo tengo acá. Y una cerveza es como esto, donde voy a licuar el cilantro. Vamos a necesitar arvejitas, media taza. Estas arvejitas son arvejitas congeladas, porque acá no podemos encontrar arvejitas frescas. Y pues, si usted los tiene fresca en su región, en buena hora. Acá tengo dos zanahorias picadas, media cebolla picada en cuadraditos, tengo una cucharada de ajos rallados, y acá yo tengo un pimentón grande, uno de los pimientos cortados en tiras así. Yo he pelado estos pimientos, pero si usted no los quiere pelar, sacarle la cáscara, está muy bien porque tiene demasiado wax que ellos usan en los supermercados. Lo que voy a hacer primero es poner el cilantro en la licuadora para tenerlo listo, porque voy a pasarme a la cocina a preparar ahí el arroz con pollo, y lo voy a licuar con la cerveza. Vamos a abrirlo y lo voy a echar todo ahí. Sale deliciosa, es muy rica esta receta. Toma un poquito más de tiempo, pero está bien. Cocinar es algo agradable, algo relajante. ¿Por qué no pasar un poquito más de tiempo en la cocina? Vamos a licuar siempre con la velocidad media para empezar. Ok, yo ya tengo listo todos los ingredientes. Y acá tengo un ají amarillo. Este ají amarillo, como yo lo he preparado, he agarrado un ají entero, como el pimiento rojo, lo he limpiado muy bien y le he puesto a cocinar por 7 minutos. Ese ají yo lo he licuado sin agua, ahí donde tengo mi crema de ají amarillo. Ok, ahora me voy a pasar a la cocina y nos vemos en un ratito. Ok, mientras la olla está calentando para poner el pollo a freír, yo he lavado una taza y media de arroz. Hay que lavar el arroz en un colador y para que bote todo el blanco que tiene, el líquido blanco. Entonces ya tenemos acá la taza y media de arroz lavado. ¿Okay? Vamos a continuar en la cocina. Ok, acá yo tengo el pollo, he empezado a freírlo. Y lo que tengo que hacer es bajarle la candela. Cuando el pollo está así dorado, lo que vamos a hacer es retirarlo de la olla. Ustedes con una mano, por eso es un poquito difícil para mí. Lo que ahora yo voy a hacer es, en ese mismo aceite que he hecho el pollo, lo que voy a hacer es poner la cebolla. Hasta que esté un poquito suave. Y de ahí lo que voy a hacer es agregar los ajos. Más o menos como 2 cucharadas de ají amarillo molido.
seguimos. Yo lo que voy a hacer ahorita es agregarle un poquito más de comino al gusto, como a usted le parezca mejor. Y también le voy a agregar sal, le voy a poner las alverjitas, un poquito más. Le voy a poner todo, las zanahorias y los ajís. Lo voy a mezclar bien, que se cocine un poquito más. Ahí tenemos esto. Lo que voy a hacer ahora es echarle el cilantro que he licuado con la cerveza. Esa es la mejor parte. Okay. Y voy a mezclarlo. Está un poquito movido la cara porque estoy trabajando con una mano. Ya está. A este que he preparado le voy a agregar, si yo tengo una taza y media de arroz, voy a echarle 3 tazas más de agua porque ¿ok? Acá yo ya eché una taza y media y ahora le voy a echar la otra taza y media. Y vamos a esperar a que subirle el fuego y esperar a que hierva. Cuando ya ves que está empezando, yo le he echado agua hervida, agua hirviendo para acelerar el proceso. Yo lo que voy a poner es ahí el pollo. Este va a salir riquísimo. ¿Ok? Y vamos a esperar que hierva. Y cuando empiece a hervir, lo vamos a bajar la velocidad de la temperatura que estamos cocinando. Lo vamos a bajar a baja temperatura y lo vamos a dejar cocinar por 30 minutos. Entonces en 30 minutos volvemos para hacer el proceso del arroz. Hola, ok, ahora ha pasado los 30 minutos que nuestras piernas de pollo están cocinando ahí. Lo que voy a hacer es sacar todas esas piezas de la olla y vamos a agregar el arroz, pero tengo que terminar con esto. ¿Has visto qué bien están bien cocinados? Bien ricos se ven. Ay, se me escapa, el pollo está vivo. Lo tiene que poner en un envase aparte. Así es como yo lo estoy haciendo y lo que voy a hacer es cubrirlo para que no se nos enfríe. Entonces lo que voy a hacer ahora es agregar el arroz. Este arroz que ha sido lavado muy bien. ¿Ok? Y lo vamos a mover. Ahora lo que tenemos que hacer es esperar que hierva, que el arroz empiece a dar un hervor para poder bajarle la temperatura. Ahí va. Ya empezó a hervir. Lo que yo voy a hacer es bajar la temperatura a media temperatura y lo voy a cubrir. Esto va a tomar aproximadamente 15 minutos en cocinar. Y entonces en 15 minutos les voy a enseñar cómo queda este arroz delicioso. ¿Ok?
Bueno, ha pasado más de 15 minutos para cocinar nuestro arroz. Este arroz ha terminado cocinándose en fuego muy lento, por eso que tomó un poco más de tiempo. Entonces lo que vamos a hacer ahora, le voy a enseñar cómo el arroz me va a quedar así de rico y de graneado, con bastante vegetales, como a mí me encanta. Y lo que voy a hacer es, para acompañar este arroz, no se enfríe, yo tengo acá cebolla finamente picada. Agarré media cebolla y lo piqué muy finamente. A esta cebolla yo le voy a echar sal a gusto, un poco de black pepper, y le voy a echar de un limón, y si a usted le gusta mucho los limones, le puede echar 2. Yo le voy a echar 2 limones. Me encanta para acompañar mi arroz con pollo. Solamente así, bien fácil. Vamos a echarle los 2 limones. Qué agradable es cocinar, ¿no? Me encanta, me relaja, me tomo mi tiempo, me siento, espero y al final todos disfrutan de la comida. ¿Okay? Lo mezclamos bien. Vamos a ayudarle un poquito casi. ¿Ok? Miren, así cuando queda todo mezclado, así nos va a quedar la salsa criolla. Lo que voy a hacer es a ver cómo se ve mi plato. Voy a ponerlo voy a servir un plato de arroz acá. Y voy a necesitar estos ingredientes. Vamos a poner acá esta tapa, las 2 tapas. Y así debe presentar su plato usted. Tú lo que vas a hacer es poner un poco de arroz. Le pone su, para que no se nos enfríe, calientito, fresco y caliente. Le vamos a poner unas piernitas, las piernitas de pollo. Le pones 1, yo lo voy a poner 2. Creo que 2 piernitas de pollo. Y acá en estas piernitas de pollo donde va a ir la salsa criolla. Nosotros le llamamos salsa criolla, pero en otro video yo le voy a hacer un video muy corto donde le voy a explicar cómo hacer una salsa criolla. Y esto va así, encima del arroz. Y su juguito de limón. Y delicioso. ¿Ok? Así como debe quedarle su plato. Rico. Ahora, lo que yo quiero decirles, es un poquito largo el proceso, pero al final lo va a disfrutar. Más bien, gracias por mirar mis videos y no se olvide de suscribirse y darle un clic a la campanita. Gracias y nos vemos pronto. Chao.